directa es, ¿por qué fueron a hablar con Petro si aquí quienes hacen política sabe cómo trabaja Petro? A ver, John Didier se cortó un poco su comunicación, pero estoy asumiendo un poco toda la pregunta que hizo. Miren, que le cuento, nosotros en el Nuevo Liberalismo, pues, que es un partido que está renaciendo, tuvimos unas listas a Cámara en varios departamentos, creo que más de 10 departamentos en Colombia, la lista al Senado, y después del resultado de esta primera vuelta, el partido se reunió y el director del partido, quien asumió la dirección, fue Juan Manuel Galán, después de obtener una votación de casi 500.000 votos en la consulta presidencial. Y como director convocó a esas fuerzas, a esos representantes, a esos candidatos que representan al partido en las regiones, en cierta forma, los candidatos a Cámara en los diferentes departamentos, unos coordinadores territoriales del partido, personas históricas del nuevo liberalismo, para abrirlos en diferentes sesiones que duró eso más de una semana. Y la conclusión de ese ejercicio fue: es importante que el partido escuche a los dos candidatos. Ninguno de los dos es nuestro candidato. Nuestro candidato era Sergio Fajardo y perdió. Tenía el aval del partido, el aval legal como candidato. Entonces, el mandato del partido al director fue: escuche a los dos candidatos sobre unos temas que son prioritarios para el partido. ¿Qué temas? Se ha planteado el cambio en la política de drogas, la lucha contra la corrupción, el tema de la lucha contra el hambre, que todavía en Colombia pues tiene un reto inmenso y que por cuenta la pandemia se agravó. Entonces, escuche como director del partido a los candidatos. Y así fue. Él puso, ustedes pueden buscar en las redes sociales, él puso unos trinos donde decía: el mandato del partido es oír a los dos candidatos y hablar sobre estos temas, y los publicó. Los dos candidatos lo buscaron, y entonces para reunirse a raíz de esa y hablaron con la posibilidad de reunirse con él y con quienes dijera el partido. Hubo una reunión con Rodolfo Hernández inicial, donde él analizó esos temas, dijo que le parecían bien, que estaba de acuerdo con esos temas que planteaba el partido. El partido y Juan Manuel le hicieron preguntas, yo estuve en esa reunión, preguntas sobre cómo va a ser el manejo, por ejemplo, lo que tiene que ver con la meritocracia, en el acceso, digamos, a los cargos públicos, garantizando que sea una meritocracia real, porque él habla mucho de sacar a mucha gente de cargos que no debería estar, y eso es válido e importante, la gente que llega con politiquería allá. Pero la pregunta es, bueno, ¿y cómo va a garantizar que no llegue con reemplazo a otra politiquería? ¿Me explico? Entonces se le preguntó, se le hicieron varias preguntas. Y después se hizo la reunión con Gustavo Petro también a través de Rubén Darío Ramírez, que pidió, él fue el que pidió acordarla porque querían que el partido escuchara a Gustavo Petro también. Y entonces se aceptó porque era el mandato del partido. Yo a esa no estuve, esa reunión no estuve. Hubo unas discusiones sobre diferentes temas, es lo que me han contado quienes estuvieron, que estaba Rubén Darío Ramírez, Andrés Talero, Gustavo Petro y Juan Manuel Galán. Y en esa reunión hablaron de varios temas también, los temas que se planteó en el hilo que hizo el director del partido, y entiendo que se abordó el tema de la alcaldía, pero no como una condición, sino, yo le digo una cosa, John Didier, a mí mucha gente me dice de las diferentes campañas, como diciendo: usted debería apoyar a no sé quién, porque él lo apoyaría a usted a la alcaldía de Bogotá. Eso dicen todos. Y yo digo: venga, la alcaldía de Bogotá es una decisión, digamos, no es que lo nombren, a mí no es su cargo, es una decisión política de la ciudadanía. Y eso es un proceso, yo lo he vivido, yo no sé si me lance otra vez, es posible que no. Yo no tomo las decisiones sobre quién creo que debe gobernar a Colombia con base en qué me dicen eventualmente al futuro. Inclusive, si me dijeran en términos solamente pragmáticos, pues realmente ser el candidato del presidente de la República a la alcaldía no es que sea muy atractivo, al contrario. Póngase a pensar, Lucho Garzón era el candidato de Uribe, no. Samuel Moreno era el candidato de Uribe, no. Gustavo Petro era el candidato de Santos, no. Enrique Peñalosa era el candidato de Santos, no. Claudia López era la candidata de Iván Duque, no. Entonces, realmente pensar que eso es lo que va a decir, no, eso es lo que define, esto es una ciudad libre. Entonces, ellos y otros actores son los que han dicho: venga, ¿por qué no contemplamos trabajar juntos para, entre otras, llegar a la alcaldía? A mí Gustavo Petro me ha dicho ya, creo que en un par de oportunidades: si usted hubiera apoyado el metro subterráneo, nosotros lo habríamos apoyado a la alcaldía del 2019.
Son ellos los que han pensado en eso. Yo no pienso en eso porque creo que eso no es lo que define la alcaldía. Entonces, claro, Petro cuando ve varios días después de la reunión, no sé, 4 o 5 días después de la reunión, no más, sí, una semana después de la reunión, que el partido mayoritariamente decidió apoyar a Rodolfo Hernández y el director pues, comunica la decisión mayoritaria del partido. Pues decide lanzar eso para afectar nuestra credibilidad. Es básicamente yo cómo hago para, de cierta forma, jodernos ante la opinión pública. ¿Qué van a poder decir? Entonces me invento esto. ¿Por qué no dijo esos cuentos a la salida de la reunión? ¿Por qué no los anunció y no los denunció? Porque es puro cuento. Ahí no hubo condiciones a cambio de las cuales se iba a apoyar su candidatura presidencial. Eso es falso, es una mentira. Y es la estrategia de Gustavo Petro siempre, es como miente para afectar al que no lo apoya, al contradictor. Ustedes no se han dado cuenta cómo, por ejemplo, ha manejado la relación Gustavo Petro con Sergio Fajardo. Cuando quiere alianza, dice, no, nuestros programas son parecidos, acerquémonos, no sé qué, ta. Y cuando Fajardo dice que no, para decir que Fajardo es un unionista enclosetado, que es vinculado con paramilitares y que yo no sé qué más. Así funciona. O sea, si me apoya, no, tenemos el mismo programa, buenísimo, venga. Si no, usted es un delincuente. Así actúa Gustavo Petro. Y así actúa ese grupo político. Y así lo demuestran las grabaciones. Que más allá de que, digamos, haya problemas legales con lo que se está revelando en algunos casos, lo que muestra es una clase, una manera de hacer política, un modus operandi. Ustedes oyen a Roy Barreras decir, a Fajardo hay que debilitado traerlo, y como arrodillarlo más o menos. Y Alejandro Gaviria, que es una amenaza, hay que acabar esa amenaza también como sea, y traerlo, y lo terminaron llevando ya también. Entonces así actúan ellos. Entonces claro, como dice, este partido no nos quiere apoyar, pues miremos su credibilidad, aceptémosla y listo, y salimos de eso. Que lo logró el otro partido, el otro candidato que lo apoyen, pues es un apoyo debilitado porque nosotros vamos a golpear su credibilidad. Ese es el modus operandi de Gustavo Petro. Claro, pero por ejemplo, fíjese que en el caso de Sergio Fajardo terminó la primera vuelta y de inmediato dijo, yo por Petro no voto. Y ni siquiera ha aceptado ninguna invitación para dialogar. En el nuevo liberalismo deben de tener mucho cuidado porque la gente relaciona el nuevo liberalismo los galán. Entonces, está bien que ustedes quisieron ser democráticos, atender a las bases en las regiones, poder ir a hablar entonces con los dos candidatos porque esa fue la solicitud de las bases, pero deben tener siempre presente que cuando uno habla del centro democrático habla de Álvaro Uribe, cuando habla del nuevo liberalismo habla de los galán y la decisión que se tome allí los va a terminar a ustedes afectando. Ahora lo difícil va a ser demostrarle a la gente que no, que ustedes no fueron a pedir dinero ni puestos ni apoyos a alcaldías. ¿Ustedes van a adelantar alguna acción jurídica? Ya Fico Gutiérrez fue a la Corte Suprema de Justicia para ampliar una denuncia por la campaña de desprestigio que tuvieron en esta ocasión contra él. ¿Ustedes van a adelantar alguna acción jurídica en torno a lo que ha dicho Gustavo Petro, de lo que ustedes fueron a pedir a cambio de apoyarlo? Los abogados del partido están analizando el tema. Yo no alcancé a ver en la pregunta el tema de la plata, de pronto usted la hizo también, y es importante contestarle. Claro que el partido tiene unas deudas en cuenta a la campaña, y eso es cierto, eso es totalmente cierto. Lo que no es cierto es que estemos pidiendo cubrirlas a cambio de apoyar a algún candidato. ¿Por qué lo digo? Porque el partido va a recibir algo que se llama reposición de votos. Y tanto a la consulta presidencial como las listas a Cámara, varias listas, no todas, pero varias listas van a recibir reposición, como la lista al Senado. Y esa reposición es prácticamente suficiente ya para cubrir las deudas. Porque vamos a estar, y eso sí lo pueden verificar. Oigan, las cuentas de campaña, las deudas que se presentaron, la reposición que va a recibir el partido, qué tanto cubre las deudas, y se van a dar cuenta que prácticamente queda el grueso de las deudas saldado con eso. Se dan cuenta que vamos a ir a hacer unas peticiones absurdas de ese estilo. Eso es totalmente falso y nuevamente es calumnia de Gustavo Petro para destruir al contradictor, al que no lo apoya. Los abogados van a revisar, digamos, qué acciones legales eventualmente se deben hacer, si hay espacio, porque claro, es muy fácil decir, básicamente, acusar a alguien sin pruebas, pero se dice, pues eso fue lo que me dijo, eso fue lo que me dijeron, en una reunión privada. Ojalá los que estaban ahí, Rubén Darío Ramírez, que pronuncien.
y Palero, y se pronuncien también explicando lo que ellos oyeron. Ahora, yo sé que la gente dice, no, que eso es lo que decisión de los pueblos. Mire, yo inclusive dentro del partido manifesté que estaba más cercano al voto blanco, lo manifesté, pero la mayoría, hay que decirlo, les digo que había que apoyar, o consideraba que había que apoyar a Rodolfo Hernández. Y nosotros creemos que fue un proyecto colectivo, ¿no? Un día nos dicen a nosotros, es que ese partido lo manejan ustedes, es de ustedes. Y cuando precisamente hacemos un proceso democrático, dicen, no, pero ustedes cómo hacen eso, cómo oyen a las bases. No, tomen la decisión de ustedes porque la gente sabe, que siente que es ustedes la decisión, no, pues, digamos, la gente se va a dar cuenta con el tiempo que estamos construyendo partidos, que estamos haciendo un proceso abierto, democrático, que la gente va a participar ahí, va a incidir en las decisiones del partido, y eso es lo que hay que hacer, ese es el futuro. Uno no debe pensar solamente en el tema coyuntural, por una decisión específica como ya eventualmente toda la actuación de un partido. Este partido tiene vida por lo menos hasta el 2026, como lo dice la Corte. Vamos a construir un partido moderno, que escuche a las bases, que sea colectivo, que no dependa de una persona ni de dos personas, sino que realmente tenga procesos abiertos, que convoque a mucha gente que hoy no ve en la política a nadie que los interprete. Eso es un reflejo de lo que está pasando. Y Rodolfo Hernández logró más de 6 millones de votos, o casi 6 millones de votos. Es una expresión que no tiene organización, no tiene partido. Eso es de gente que está, creo yo, mamada de la clase política y quiere buscar una política distinta. Pues construyámosla. Ese es el reto. Eso representó el nuevo liberalismo en los años 80 cuando irrumpió en la política colombiana. Claro, no fue mayoritario, era minoritario, hay que decirlo, pero venía por un camino de convertirse en mayoritario. Entonces, hoy está la política colombiana en una situación parecida. La gente está mamada de la clase política con razón, y hay que construir un espacio para que se canalice eso y la gente pueda participar y liderar procesos. A eso le apostamos en el nuevo liberalismo. Las voces en medio de esta campaña política, como la hemos denominado, una de las campañas más sucias en los últimos tiempos. A esta hora, José Luis Ramírez Morales le escucha al doctor Carlos Fernando Galán. A esta hora, en el CIA, Sistema Informativo Auténtico y al Día Noticias. José Luis. Sí, muy rápidamente voy a tratar de ser. El nuevo liberalismo es pues toda una esperanza y toda una tradición con un hombre como Luis Carlos Galán. Pero uno metido en la esperanza, con Amaya, que los trató desde el comienzo de corruptos a los Galán. De creer uno que Jorge Robledo va a ser amigo de los Galán, o que va a votar en alguna ocasión por ellos, o pensar que Cristo va a estar con ellos. Es decir, todo eso se vio venir en ese revuelto también, que habían unos verdes que no están con los Galán. Unos sí están, por supuesto, pero se dio ese revuelto. Sale reunido uno con esa gente que está pegado de saliva, esa coalición que se armó. Los Galán no deberían haber estado ahí, pero bueno. El nuevo liberalismo, fíjese usted que se demora 2 semanas después de la primera vuelta para decidir con quiénes se van. Y bailaron entonces primero con Petro y tantearon el terreno. Y después se fueron para donde el señor Rodolfo. Es decir, ese brinco a la opinión pública, mucha demora, 2 semanas, cuando se ha podido hacer una reunión por internet y hablar con los líderes y voten, y punto, ustedes deciden, no hay nada que discutir con quién nos vamos o nos vamos en blanco. Entonces, esa demora y esa bailadita, primero con el uno, después con el otro, es lo que hoy más lo señalan, porque yo no creo que se han ido a pedir que les paguen deudas que ellos tengan, o mucho menos que vayan a exigir, eso sí me niego a creerlo, un cargo público, eso no puede ser. Pero la demora sí es el señalamiento. ¿Dónde se metieron primero? Estrenando partido. 2, donde bailaron con uno y otro durante 2 semanas. Esa demora para tomar una decisión que todavía no los tiene tan convencidos. A ver, venga, varias cosas. Primero, no han pasado 2 semanas de la segunda vuelta todavía. Es de la primera vuelta, perdón. Este próximo domingo se cumplen 2 semanas. Y la decisión se anunció el lunes. O sea, cuando ha pasado solo 1 semana de la primera vuelta realmente. 1 semana de consultas. A mí no me parece loco eso. Yo creo que es normal hacer un proceso de consultas, no precipitarse, escuchar a la gente. Es un partido naciente, pequeño, hay que decirlo. Repito, fueron como cerca de 60 candidatos a Cámara. No todos, pero muchos quieren seguir en el partido. Algunos han renunciado, pero muchos quieren seguir en el partido. Y ellos pidieron ser escuchados. Esa decisión no se debe tomar de manera aislada. Debemos ser escuchados. Y me parece que es válido y es necesario. Y repito, no hay que preocuparse, creo yo, por una coyuntura
el partido lo hizo bien, inclusive quienes consideraban, varios de los que consideraban que no había que apoyar a Rodolfo Hernández sino a Gustavo Petro, aceptaron el proceso porque ellos mismos se dieron cuenta que la mayoría quería a Rodolfo Hernández. Ellos al escuchar, digamos, yo le digo, yo participé en algunos de esos espacios, porque no en todos, porque era el director de filosofía, pero por eso había quienes tenían influencia en Bogotá, entonces convocaron una sesión. Quienes fueron candidatos a una lista al Senado, convocaron otra sesión. Y yo oía gente que argumentaba para un lado, para el otro lado, de manera seria, y yo creo que ese es el camino. Y la gente que argumentaba para el lado de Petro, y al final vio que la mayoría con argumentos logró convencer a más, pues respetó la decisión y dijo, mire, yo no estoy de acuerdo, pero respeto y acato la decisión de mi partido porque fue tomada de manera democrática. Entonces, a mí no me preocupa tanto eso. Ya inclusive Rodolfo Hernández ayer dio, no sé si ustedes vieron un trino donde dice que le agradece el apoyo del partido porque además no fue ningún acuerdo de gobierno ni nada de esas cosas, fue un apoyo libre. Escuchar, yo creo que en la política sí hay que dialogar y hay que escuchar y hay que entender un poco más en detalle qué piensa un candidato, porque además no ha habido oportunidades claras para sentarse con otros candidatos. Nosotros veníamos de una consulta de centro, donde también, como usted lo dice, hubo muchas diferencias, es cierto. Ya se acabó esa coalición, dejó de existir, tenía incoherencias seguramente. Nosotros como partido que estábamos resurgiendo, pues la mitad de la gente nos decía, ustedes tienen que hacer lista única con la coalición Centro Esperanza y con los verdes, tienen que estar ahí, tienen que ser, no pueden hacer nada distinto, aunque la Corte les haya protegido la personería manteniéndola hasta el 2026, no importa, no pueden arriesgarse, tienen que estar aquí, no pueden dividir. Nosotros consideramos, no, una cosa es estar en la consulta presidencial compitiendo, y otra cosa es aliarnos para nosotros contribuir con votos a lista de gente con la que tenemos diferencias, tal vez no tan profundas como con las extremos, pero tenemos también diferencias, y por eso lanzamos lista propia, por eso nos fuimos aparte. Y sí, seguramente se cometieron errores en el centro y nos atacaron y atacamos, nosotros también hay que decirlo. Y eso llevó a que mucha gente también se desencantada del centro. Es posible, es un ejercicio, pero digamos, lo que tenemos que aprender de eso es que precisamente el partido tiene que construirse como un proceso colectivo. Esa es la clave, eso no puede ser un tema de los Galán o del Galán, porque hasta ahí llegará. El partido tiene que construir un proyecto colectivo de generación de liderazgos, de apertura de espacios democráticos para mucha gente que hoy no tiene esos espacios y no los encuentra en los partidos tradicionales. Y eso es lo que tenemos que hacer. A mí me pasó, yo cuando fui candidato a la alcaldía lo hice por firmas, fue un movimiento ciudadano y logramos más de 1 millón de votos en Bogotá. O sea, hay gente que está buscando espacios para expresarse. Tenemos que construirlos y eso no se logra de la noche a la mañana. Eso se hace con procesos de diálogo, de escucha, que cometerán errores, seguramente, pero tenemos que aprender de ellos para cada vez cometer menos y trabajar en cómo construimos esos proyectos. Y esto no puede ser tampoco un partido pensado en una aspiración personal de una persona a la alcaldía o a la presidencia o al Congreso. Repito, tiene que ser un proceso colectivo, un instrumento de participación democrática de la ciudadanía en la toma de decisiones que afectan su destino. Esa es la apuesta. Es una apuesta a largo aliento, colectiva, no individual, no de dos hermanos, porque eso llevaría al fracaso. Claro que sí. Es Carlos Fernando Galán que nos atiende precisamente a esta hora, el hombre o cabeza visible del nuevo liberalismo. Bueno, aquí nos formulan preguntas de las redes sociales. Rápidamente lo voy a resumir para a ver si tenemos una respuesta para ellos. Dice cómo se sienten en una campaña en la cual María Fernanda Cabal y José Obdulio Gaviria, ambos alfiles del uribismo. ¿Qué piensa de su candidato que está imputado por corrupción? ¿Está bien que los jefes de prensa retiren a los candidatos para que no respondan? Bueno, ahí siguen. Digamos, frente a toda esta campaña del todo vale, doctor Carlos Fernando Galán, esas imputaciones que le indilgan al candidato Rodolfo Hernández, el tema de todos en el mismo lado acompañando a Rodolfo Hernández, ¿qué pues le podemos decir a los oyentes del CIA? Bueno, varias cosas. Uno, cuando hay una segunda vuelta en la política, digamos, uno no está votando por el candidato que uno creía que debería ser el presidente en el proceso electoral completo. Sí, señor. Cuando no pasa el candidato de uno queda condenado a escoger el otro candidato. Carlos. ¿Así? ¿No me oyen? Sí, ahí está John Díaz nos está copiando, ahí está hablando el doctor Carlos Fernando Galán. ¿Me oyen? Sí, claro que sí, adelante. Bueno, entonces cuando hay segunda vuelta,
y el candidato que uno apoya no pasa, uno queda condenado a tener que escoger entre los que quedan. Así es la verdad, así lo digo de manera franca, no es el candidato que uno inicialmente pensó debía ser el presidente de la República. Y así es el proceso. Tan es así que nosotros teníamos un candidato con aval del nuevo liberalismo en la primera vuelta, aval, legal, que era Sergio Fajardo. Aquí tenemos un candidato con aval nuestro, ninguno de los dos lo tiene, no lo tiene. Entonces, digamos, la ciudadanía cuando hay este sistema de balotaje de segunda vuelta, pues tiene que escoger eventualmente entre los candidatos que pasen. Ahora, yo he tenido dudas, lo manifesté, yo pensaba voto en blanco porque tengo dudas con ese proceso, por ejemplo, del ingeniero. Yo creo que él tiene que explicar más en detalle, no está condenado, lo cual lleva a que tampoco uno pueda condenar a una persona de antemano, ¿no? Ustedes saben, eso no inhabilita hasta que no hay una condena, pero sí me amerita explicaciones más detalladas. También creo yo que pues eso que ocurrió con los periodistas que le interrumpieron a unos periodistas una entrevista no debería ocurrir, debería permitirse el proceso de pregunta libre, debería haber debates. Yo estoy de acuerdo con esas críticas, me parecen válidas. Ahora, seguramente termina votando gente muy disímil por un mismo candidato, porque así funciona cuando hay dos candidatos solamente, y uno, digamos, repito, escoge solamente entre dos. Cuando hay 6 o 5 o 4 candidatos es más abierto el proceso, pero cuando hay dos, terminan apoyando a un mismo candidato personas muy disímiles. Ahora, una cosa es que en una campaña hay alfiles como lo que vimos en las grabaciones de los videos de la campaña del Pacto Histórico ayer, que son los que arman la estrategia, que son los que mueven la campaña, que son los que le hablan al oído al candidato, que son los estrategas en cierta forma. Y otra cosa es una persona que simplemente va a votar por un candidato, no está en la campaña metido, no va a reuniones, no participa en la planeación, simplemente me toca escoger entre los dos votos por tal, y punto, no hago más. Yo no he visto a la señora Cabal como sentada al lado del ingeniero Hernández haciendo planeación de campaña, no la he visto, porque entiendo que simplemente le toca votar por él, porque el candidato salió, y prefiere votar por él que votar por otro candidato. Así funciona el proceso electoral cuando hay dos vueltas. Claro que sí. Doctor Carlos Fernando Galán, cerramos con John Didier Rodríguez Marín. Doctor Carlos Fernando, sinceramente, cuando se han conocido todas estas grabaciones y se ve cómo son las mesas de trabajo en las diferentes campañas, en esta particularmente de Gustavo Petro, escuchamos a Roy Barreras, se escucha también al director de publicidad, el de mercadeo, qué es lo que tienen que hacer, y se escuchan todas estas estrategias, cómo se fraguan y cómo hay que buscar todo lo negativo, exista o no exista. Decía yo antes de que usted llegara aquí a nuestra información que eso es como crear los personajes para una novela o una película, las características, este personaje debe de ser así, y así se le endosan unas características, así no sean ciertas, pero hay que sacarlo así. ¿Usted realmente se sorprendió? Dijo, uy, ¿esto es verdad? O ustedes decían, o como uno dice, crónica de una muerte anunciada, crónica de una estrategia anunciada. Ustedes decían, esto confirma nuestras sospechas. ¿Usted se sorprendió con todas estas grabaciones? No, no me sorprendí. A ver, primero yo considero que no todas las campañas son así. Yo estuve en la campaña de Sergio Fajardo, por ejemplo, y en ningún momento se hicieron reuniones planeando a ver cómo se desfiguraba la imagen de otro candidato. Nunca se habló de esas cosas, nunca jamás. Entonces, no todas las campañas son así, no todas las personas que hacen política la hacen así. Ahora, ¿por qué digo que no me sorprendió? Pues porque es evidente los ataques que ellos hacen, lo que yo les he dicho frente a Sergio Fajardo, como el Pacto Histórico lo insulta, lo agrede, lo calumnia, el otro día le dice, venga, aliémonos, cuando dice que no, bueno, entonces volvemos a la calumnia, al insulto, a la agresión. Lo que vivimos nosotros, que hay una reunión donde se va a escuchar al candidato y cuando él ve que no lo apoyamos, sí sale a denunciar las cosas que son falsas y que no, ¿por qué no denunció cuando ocurrieron? Es mentira. Entonces yo creo que eso no sorprende, es el modus operandi del Pacto Histórico y de Gustavo Petro, y yo me pregunto, y los ciudadanos que van a votar el domingo próximo, no pasa mañana sino el siguiente, deben pensar, si así son actuando para llegar al poder, ¿cómo van a actuar en el poder? Ellos se convirtieron en lo que ellos mismos criticaron durante 20 años. Eso es lo que yo veo. Y entonces van a llegar al poder ¿a qué? Ya no es a desfigurar la imagen de un candidato o un contradictor. Ya van a tener el poder, ya van a tener acceso al poder. Y ahí ¿cómo lo van a manejar? ¿Cómo van a garantizar que alguien que critique a Gustavo Petro
que no comparta su visión va a tener garantías para ejercer sus derechos y vivir en Colombia sin ser amenazado de eventualmente que le monten cosas. Yo me pregunto, ¿cómo garantizan eso? Pregunta ya para el cierre, es que me llama la atención. Entonces, cuando ustedes ven la posibilidad de que Petro sea presidente, van y hablan con él para ver si pueden llegar a algún acuerdo atendiendo la solicitud de las bases del nuevo liberalismo. ¿Quiere decir que ustedes no tienen temor que Colombia se vuelva como Venezuela? Todo esto que se ha dicho de Gustavo Petro, que va a ser una dictadura, que llega para quedarse, que esto va a cambiar el modelo económico. ¿A ustedes no les da temor todo eso? Pues miren, Petro se ha ido moderando ante la opinión, ustedes lo saben, y ahorita se muestra como el candidato institucionalista, como diciendo, el riesgo es el otro señor, el que no se sabe qué va a hacer es el otro señor. Eso es lo que ha tratado de hacer él después de que era candidato antisistema, el candidato a la lucha contra la corrupción, y se terminó liando con todos los corruptos, Gustavo Petro. Entonces eso, digamos, había un cambio en la actitud de él, pero él se ha mostrado como el institucionalista y ha moderado mucho su discurso, y ha dicho yo no voy a hacerlo de Venezuela, después de que admiró a Chávez ya después dice que no, y ha cambiado de manera significativa en su discurso. Pero el problema con Gustavo Petro, me doy cuenta yo, no es el discurso, es lo que hace, son los hechos, es la realidad en la práctica. Usted puede decir misa, y las actitudes que ha tenido, en particular la que tuvo con nosotros, cuando el partido lo va a oír por orden de las bases, a oírlo, y sale a mentir, pues demuestra eso, que él tiene esa actitud. A mí sí me preocupa, yo no digo que se va a convertir en Venezuela, pero ¿qué garantías va a tener la oposición en un eventual gobierno de Gustavo Petro? Me preocupa. Él debería demostrar, si llega a la presidencia, cómo va a garantizar que esas actitudes que él mismo ha tenido, no solamente sus bases, él mismo, de destruir en cierta forma la imagen de su contradictor cuando no lo apoya, pues no lo va a llevar a cometer atropellos y abusos en el poder. Debería tener claro, porque a mí me preocupa eso, me preocupa mucho para Colombia, independientemente de la discusión del tema económico, del tema de las pensiones, de muchos otros temas. De que un día dice que va a comprar todo el carbón del país que vale 5 billones de pesos la producción, y no entiendo que, digamos, comprar carbón en cierta forma, cómo lo va a llevar realmente a un proceso de cambio del modelo productivo. Tienes que buscar fórmulas distintas. Pero bueno, independiente de esas discusiones que son válidas en la política económica y de desarrollo del país, en términos democráticos, de democracia, él ha manifestado, yo creo que sí, ha sido perseguido por regímenes que no lo han visto como una persona que eventualmente defendería lo que es el régimen que está en Colombia en los últimos años. Y eso es perseguido, y eso es válido, que lo manifieste. ¿Cómo va a garantizar él que no va a llegar a hacer lo mismo? Lo que estamos viendo en estos últimos días y lo que revelan esos videos de anoche o antenoche es que parecería que va a llegar a hacer lo mismo que él mismo ha denunciado durante 20 años. Claro que sí. Doctor Carlos Fernando Galán, solamente le pregunto porque aquí lo hemos dicho y hay, digamos, visiones encontradas. ¿Va a pasar algo con estos petrovideos, como se han llamado, con estos videos que se han revelado, o no va a pasar absolutamente nada? Esto no va a tener ningún piso jurídico, judicial, legal. ¿Puede pasar algo frente a esta campaña o no va a pasar nada desde su punto de vista? ¿Cambiará la opinión de algunos ciudadanos para votar? Yo creo que es poco probable que pase algo en términos jurídicos, la verdad. Es poco probable en este país que tantos videos y cosas se han conocido y no pasó nada con los videos. Aquí podría haber problemas en términos de financiación ilegal de una campaña, podría haber porque se evidencia eso en el video, pero no sé si, vamos, eso llegue a construirse en un proceso judicial. No sé tampoco si cambia la opinión de la gente, porque la gente, digamos, el pacto histórico ha logrado construir una narrativa de persecución contra ellos que hace que todos los ataques pues, reboten, y todas las denuncias que hay frente a ellos reboten. Entonces, ahí por ejemplo en los videos se ve que lo de la visita de miembros del pacto histórico a la cárcel para ofrecer una no extradición extraditable era cierto. Ahí lo viste Roy Barreras. Y entonces, y al periodista Ricardo Calderón, que sacó eso, lo acribillaron en redes sociales, como dijo Petro, lo dejamos herido en su credibilidad. Entonces, ¿qué pasó? Lo que hicieron fue crecer en las encuestas, Petro con ese escándalo, creció. Entonces yo creo que de pronto tampoco influye esto en las encuestas, la verdad, es posible que no,
Pero pues si hay gente que analiza eso y tiene en cuenta eso para votar, por lo menos para quedar con la conciencia tranquila. Vamos a ver. Pues Carlos Fernando Galán, excongresista, ex candidato, hombre visible del nuevo liberalismo, ex concejal de Bogotá, gracias por atendernos en esta mañana en medio de este mare magnum que está viviendo la sociedad en el tema y en el ámbito político. Un abrazo fuerte a la distancia, doctor Carlos Fernando, y como siempre, gracias por atender al CIAN. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo fuerte. Pues